Bueno, prometo, prometo en la... No sé si prometerlo, ya me cargan. Está bien, Juliana, tenés razón, no voy a prometer nada. No prometo nada. Encima, hoy quiero ver 3 tipos penales, pero voy a tratar. Vamos que llegamos. Ah, sí, a ver, y conmigo tienen clase, a ver, ¿qué les parece? Sugiero, conmigo vuelven a tener clase, el miércoles que viene no tenemos clase, da la doctora Romina López. No me pregunten los temas, me los pasó, pero no los tengo yo aquí. O sea, conmigo nos volvemos a encontrar el 14. Está, y si no me equivoco, el parcial es el 19, ¿no? Sí, el 19. Sí. Listo, sí. Bueno, hagamos una cosa, sin que admita... ¿Cuántos hay? A ver. Está bien. Bueno. Podemos hacer así, como ustedes tienen mi casilla de correo, yo les dije que hasta 48 horas, como es fin de semana, denme el fin de semana de tranquilidad, no respondo mensajes, vía... Lo que podríamos hacer, se me ocurre ahora, yo lo hago, o sea, no me estoy sobrepasando ni haciendo algo que generalmente no haga en la cursada habitual, es, yo siempre, en la medida de las posibilidades, brindamos también con el doctor Cruz, y creo que el doctor Taza también lo hace. Creo que Natalia Castro también, los demás no lo tengo claro, no quiero ser impreciso en estos temas. Clase de repaso, lo que podríamos hacer es, yo ya me agendo, y en vez de que dure los temas, y que agote los temas que tenga que dar, si quieren ustedes, o abrimos otra sala para no ocupar esta, o lo que sea, y nos quedamos un rato más, por si tienen algunas dudas, o algo lo que yo pueda colaborar con ustedes. ¿Les parece bien? Bueno, listo. A ver, ¿cómo vamos? Bueno, vamos a empezar, son las 5, voy a tratar de ser escueto, conciso, y admito, como siempre, preguntas, me detienen cuanto no sepa y demás. Nosotros habíamos quedado y habíamos visto la clase pasada, porque nos fuimos de tiempo, habíamos visto nada más las agravantes del 119. Hoy intento, y yo había querido hablar del artículo 120, vamos a hablar hoy de eso, así también vamos a ver el delito de corrupción y también el delito de rapto. Hablando de la figura que normalmente la doctrina ha denominado como estupro, vamos a empezar a verla a partir de ahora. Lo primero que tenemos que decir que actualmente hay parte de la doctrina que entiende que en realidad la palabra estupro ha quedado ya en desuso, debiéndose hablar de abusos en la figura que está establecida en el artículo 120 como un abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual del sujeto pasivo o de la víctima. Cito concretamente, el doctor Arocena entiende que esa es la forma concreta y más acabada de denominar la figura en la que vamos a ver. Bueno, si ustedes, como siempre les pido que tengan el Código Penal a mano, así no me veo en la obligación de leerles el tipo penal, digamos que la figura que prevé el artículo 120 lo que hace en realidad es castigar alguna de las conductas descritas en el 119, segundo y tercer párrafo, cuando el sujeto activo se aprovecha de una persona que se encuentra en determinada franja etaria, a saber, menor de 16 años, y además aprovechándose de la inmadurez sexual que tiene el sujeto pasivo y en razón de la mayoría de edad del autor, agregando otra nota distintiva al tipo objetivo, que es en realidad la relación de preeminencia respecto de la víctima u otra circunstancia equivalente. Ya vamos a desandar estas situaciones en particular.
Siempre, como establece el tipo penal en el 120, podríamos considerarlo desde el punto de las características generales un delito subsidiario, siempre, ya que contiene el mismo esa válvula de escape, siempre que no resultare un delito más severamente penado. Asimismo, el tipo penal del artículo 120 prevé como agravantes del tipo básico que se va a agravar por el resultado, en razón de parentesco, la existencia de una enfermedad transmisible sexualmente en el sujeto activo, por la comisión de miembros de fuerzas policiales y o de seguridad, y asimismo, y también, por último, por la convivencia. Circunstancias estas que ya nosotros vimos la clase pasada y no vamos a repetir para no ser cansadores con este tema. Si tuviésemos que conceptualizar la figura, podríamos decir que el estupro comprende conductas que giran sobre dos ejes. Uno es la seducción, en la víctima menor de 16 años, que debido a su inmadurez sexual presta un consentimiento para el acto, y la segunda, digamos el segundo eje, tiene que ver, podríamos decirlo, con la mayoría de edad que tiene el sujeto activo respecto del sujeto pasivo, aclarando desde ya que vamos a entender por mayoría de edad la mayoría de edad legal. Está artículo 25 del Código Civil, que se entenderá que son personas mayores de edad, creo que la referencia concreta del Código Civil es, son personas menores de edad aquellas que no hayan cumplido 18 años de edad. Esta lo hace de manera negativa. Bien, no me voy a referir a cómo estaba redactada la figura desde 1921 hasta el año 99, cuando se reforma este tipo penal a través de la ley 25057 del año 99, en que requería una calidad y hacía recortes bastante importantes respecto de quién podía ser sujeto activo, toda vez que requerían como calidad del sujeto pasivo que fuese una mujer honesta. Obviamente después de la reforma de la 25087 del año 99, esta circunstancia ha desaparecido. Bien, por consiguiente, a raíz de la reforma de la ley 25087, nos queda bastante claro entonces que el reproche que dirige la norma en cuestión, lo que castiga es que el consentimiento que presta el sujeto pasivo es totalmente ineficaz. Es ineficaz, considera el legislador, toda vez que la víctima, por su inmadurez sexual, la falta de experiencia, y algunos autores, cito Dona, por ejemplo, que requieren, en este caso, la seducción, otros no la requieren, Arocena, entienden que, por ejemplo, Dona entiende que la seducción es una de las notas características que hace a la calidad de sujeto activo. Y por consiguiente, todas estas características tornan al consentimiento que presta el sujeto pasivo totalmente ineficaz. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o alguna duda, párenme, y si no, puedo seguir. Podemos decir, concreta y directamente, que la norma en realidad lo que protege no es ya, como decía antaño, antes de la reforma de la 25087, a la mujer, sino protege a cualquier persona que se encuentre dentro de determinada franja etaria, a saber, entre los 13 y los 16 años de edad, por su inmadurez sexual y debido a la seducción que ha ejercido, en esto sigo a Dona, y mediante a esta inmadurez madurez más más la seducción del sujeto activo, no puede comprender la real significación del acto. Bien, en este sentido, Profe, sí. en ese caso, que, o sea, toda la relación sexual que tenga un menor de 16 años
con un mayor de 18 va a ser violación. ¿Eso se considera así? No, tiene No. que tener experiencia. Bueno, su primera vez, o sea, ¿Me, o sea, me- siempre va a haber una primera vez si todavía no ha me- cumplido los 16. me permiten hacer un distingo? Yo te estoy hablando de una figura específica. ¿Está? Por consiguiente, en el ejemplo que estarías dando vos, Josefina, no sería una violación. En ese caso sería un estupro. ¿Está? Estupro, claro. A eso iba, perdón. Está. Si Tenés razón. bien, si bien, para que se entienda, si querés decirlo de otra manera, la plataforma fáctica sobre la que opera el artículo 120 es el segundo, los actos establecidos o contenidos en el artículo 119, segundo y tercer párrafo. ¿Está? Esa es la plataforma fáctica sobre la que opera esta figura. ¿Mm? Lo que pasa que en el segundo y tercer párrafo del 119 no hay consentimiento de una persona que se encuentra dentro de esta franja etaria. Aquí sí hay consentimiento. Lo que pasa que a raíz de estas notas distintivas, a saber, la inmadurez sexual, su falta de experiencia, y para algunos autores, Dona, es el que se me viene ahora a la cabeza, en el cual posición que se puede compartir, y esta seducción real que practica el sujeto activo, que se aprovecha de esa mayoría de edad respecto del sujeto pasivo, este consentimiento que presta el sujeto pasivo, la ley lo considera ineficaz. ¿Se entiende ahora? Profe, Claro, pero reformulo. entonces... Entonces, No, que yo reformulo mi pregunta porque la hice mal, o sea, la hice no utilizando bien las palabras. Entonces, toda relación sexual que tenga un menor de 16 años entre los 13 y 16, porque antes de los 13, ahí ponían, tiene razón, no hay perdón, no hay tal consentimiento. perdón, sigamos para que quede claro. Yo vuelvo a decir, yo no di, tenías razón, Juliana, no llego ni a placer y lo que voy a tener que, lo que me prometí hacer afuera a las 6:30 de la tarde, me echan directamente, pero no importa, sigamos. Que quede claro, porque me parece que es una figura que, me parece que es algo que nos tiene que quedar claro a todos, si no, no podemos seguir avanzando. Si una persona tiene alguna de las conductas previstas previstas en el 119, segundo y tercer párrafo, con un menor de 13 años, es ineficaz totalmente el consentimiento. Y queda atrapado directamente por la figura que contiene el 119, segundo y tercer párrafo. Eso, claro, a eso iba, el estupro entra entre los 13 y 16. El estupro entra entre. Por eso determiné que es uno de los, si querés, requisitos del tipo objetivo. Ya lo vamos a analizar. Lo que pasa es que todavía empecé a hablar de forma genérica del tipo penal. Todavía no hice el análisis como lo hago generalmente de tipo objetivo y tipo subjetivo. ¿Tá? Estoy hablando de generalidades. Sí, Roque, querías preguntar algo, a ver si puedo seguir. O sea, que relacionado también con lo que decía José, o sea, si la ley presupone que entre los 13 y los 16 no tenés, o sea, sos inmaduro o no tenés inexperiencia, porque, o tenés sea... inmadurez sexual, salvo que se pruebe que sí tenés experiencia. A eso iba, por ejemplo, Por porque ejemplo, el Código Civil admite... El Código Civil admite que determinadas personas pueden tener conocimiento. Ejemplo, si hubieran tenido, hubieran requerido, si bien está prohibido por la ley, creo entenderlo de esa manera, hubieran tenido consentimiento para contraer nupcias. Claro, o sea, no necesariamente toda relación sexual entre uno de más de 18 y más de 13 menos 16 va a ser estupro. Pero eso se da en situaciones especiales. Digamos que el Código Penal establece en la norma del 120, Josefina, no te veo de acuerdo, plantea la duda ahora, es que el Código presupone que una persona entre los 13 y los 16 años y que carece de madurez sexual no puede prestar un consentimiento libre para una práctica
de las contenidas en el párrafo, en el segundo y tercer párrafo. No estoy de acuerdo. Está bien, pero una preguntita, Adriana. Esto creo que lo haberlo charlado con usted cuando era alumna de Penal Parte General. Una cosa es que usted no esté de acuerdo y otra cosa es lo que dice expresamente la ley. ¿Está? Otra duda, No, profe. pero no estoy de Ajá. acuerdo con la interpretación que están dando, porque eso de aprovechándose de la inmadurez, una persona inmadura puede haber sido aprovechada varias veces por varias personas y sigue siendo inmadura. Déjeme Entonces, que ya voy a llegar. Todavía no estoy ay, hablando. bueno, me callo, apago el micrófono. No, no lo apague, pero déjeme continuar. Y la carga de la prueba en este caso, ¿a quién corresponde? Dice Simón García Méndez. Simón, la carga de la prueba siempre pertenece al Ministerio Público Fiscal en la provincia de Buenos Aires. ¿Está? Y en la Nación prontamente. Bien, déjeme terminar las generalidades para adentrarme en la figura. ¿Puede ser? Bien. Habíamos hablado de la problemática de la franja etaria, digamos que a partir de la ley 25087, la protección de los menores también encuadra o entra dentro del grado de la protección individual de sus derechos a la personalidad y a su identidad sexual. Si se quiere, ustedes ya vieron toda la problemática del bien jurídico del 119, reitero nada más para que quede claro que el bien jurídico protegido, aquí podríamos ponernos de acuerdo, que es la libertad y la conformación sexual de la víctima. ¿Está? Bueno, esto con respecto a las generalidades. Vamos a tratar de... Veo que algunos quieren salir con las lanzas a romper sus posiciones. Me encanta dar clases de esta manera, debo reconocer que me siento agraciado por esto, que me peleé, me encanta. Digamos que vamos al análisis del tipo objetivo, y aquí nos empezamos a discutir, o empezamos a ver las problemáticas. Dije, como la plataforma fáctica sobre la que opera la figura de... el 120 es el abuso sexual gravemente ultrajante o el abuso sexual con el sexo carnal o condición análoga, que son segundo y tercer párrafo del 120. Por consiguiente, podríamos decir también dentro del tipo objetivo que sujeto activo puede ser cualquier persona, tanto hombre como mujer. ¿Está? Aquí no hay diferenciación. Lo que sí tenemos que establecer como acto distintivo de este tipo en particular, que el sujeto activo debe poseer o requiere determinada situación especial. A saber, tiene que ser mayor de edad. ¿Se acuerdan que hablamos de esa relación de preeminencia que existe entre sujeto activo y sujeto pasivo? O sea, como nota distintiva del sujeto activo, debe tener esta característica. Y por mayoría de edad, vamos a entender lo que específicamente establece nuestro Código Civil allá por el artículo 25. ¿Bien? Yo tengo una duda chiquitita, pero sobre el texto, sobre una cuestión de redacción del texto. Sí, nuestro legislador constitucional no ha sido muy pacífico Porque, ni muy bueno. Claro, porque viendo el 119, que es cuando el 120 va a partir de las circunstancias que se reprimen en el artículo 119, tercer párrafo. El tercer párrafo habla de, bueno, del acceso carnal y vía anal, vaginal, oral. Y habla que se remite por eso se habla al primer párrafo. Análoga. Sí, pero más allá de eso, se remite al 119. El 119 habla de prisión de 6 meses a 4 años. No, para. Perdón. Yo para ser precisos, siempre en este sentido soy muy preciso. La plataforma fáctica sobre la que opera la figura del 120 es el segundo párrafo, no el primero, sino el segundo y el tercero, hijo. Claro, Bueno. Pero el tercero se remite al primero, para explicarla, ¿me entendés? El tercer párrafo del 119 se remite al primero. Y habla que cuando mediare, vamos a sacar el hecho de que sea menor de 3 años para llevar a una persona mayor, que es la duda que yo tenía, cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo, intimidación, relación dependiente de autoridad, poder, aprovechamiento de la víctima en cualquier caso. O sea, que si no existieran esas situaciones, no existiría el estupro propiamente dicho, si no hubiera una intimidación, un abuso, o solo el hecho de estar con una persona. Porque el tipo objetivo que requiere el 120, aquí es, ¿cómo se da la figura del 119 segundo y tercer párrafo? A través de algún medio coactivo se obliga al sujeto pasivo a una situación determinada, ¿sí o no? Claro.
Aquí no se obliga al sujeto pasivo a una situación determinada. Aquí el sujeto pasivo presta su consentimiento para la actividad. Lo que pasa es que el legislador constitucional lo que hace es establece que, dadas las características y esa diferenciación etaria, el consentimiento que presta el sujeto pasivo es ineficaz. Claro, ya el hecho de estar con esa persona en más que no media situación de las que establece el 119 No, ya sería no, porque delito si de fuga. estableciera alguna de esas situaciones de violencia, el tipo se desplaza del 120, es lo que preguntaba Josefina, se desplaza del 119 se desplaza del 120 al 119. Bien, ¿Está? genial. Esa era mi duda, que quería ver si estaba Bueno, correcto. bien. Vamos con, o sea, establecimos dentro del tipo objetivo los requisitos que debía cumplir el sujeto activo. Vamos a el sujeto pasivo. El sujeto pasivo, en este tipo penal en particular, debe por lo menos cumplir determinado tipo de condiciones. Los 3 requisitos, podríamos decir, que requiere el 120 es que sea menor, se encuentre en una determinada franja etaria. A saber, tiene que ser mayor de 13 años y menor de 16. Que sea además sexualmente inmaduro, y algunos autores requieren por esta relación, entienden que dentro de esta relación de preeminencia se da este requisito de que exista seducción entre el sujeto pasivo y el sujeto activo. Ya dijimos que sujeto pasivo puede ser tanto el hombre como la mujer. Y el menor deberá tener 13 años de edad cumplido y no haber llegado a los 16 años. Si es menor de 13 años, la conducta se desplaza al segundo y tercer párrafo del artículo 119. Si es mayor de 16 años, la conducta deviene en atípica, porque falta uno de los requisitos del tipo objetivo. ¿Estamos? La persona requiere, específicamente la redacción, debe ser inmadura sexualmente. Y aquí voy a tratar de, Adriana, no convencerla, pero darle alguna hipótesis sobre la cual pueda trabajar. Tenemos que tener en cuenta, aquí podríamos, no quiero llegar a... Me voy a ir de horario. Aquí habría que hacer referencias en cuanto a que el tipo penal en la redacción anterior hablaba de mujer honesta y esta circunstancia ha dejado de lado. Cito a un autor que me parece bastante claro en esta situación en particular. Villada habla y sostiene que el sujeto pasivo en realidad lo que debe tener es carecer del conocimiento, pero más que del desconocimiento, debe carecer de la práctica sexual. Bien habla Dona, que dice que puede ser que el sujeto pasivo, encontrándose dentro de determinada franja etaria, haya leído toda la manualística que hay en medicina sobre estas circunstancias en particular, pero sin que exista la práctica, debe ser considerado inmaduro sexualmente. También cita jurisprudencia en el caso en el cual un tribunal consideró que una persona que había sido víctima del delito de violación a los fines establecidos en el tipo del 120 debía ser considerada inmadura sexualmente. Bien, respecto de esta relación de preeminencia, algunos autores entienden que eso, cuando habla de esta relación de preeminencia, está haciendo referencia a que el tipo penal requiere una actividad específica del sujeto activo tendiente a lograr el consentimiento del sujeto pasivo y lo asimilan a la situación de que debe existir seducción por parte de la misma. Si uno entiende esa situación, cito, Dona, Buonpadre, entienden que la seducción es real, no ficticia. Esto quiere decir,
A ver, y pongámonos de acuerdo en qué es seducir. ¿Alguno de ustedes me podría dar un ejemplo? ¿Qué es seducir? Hacer creer a alguien algo para lograr un objetivo. Bien, yo hacerle que les guste la clase de penal 2 para que entiendan y les vaya bien en el parcial. ¿Está? Claro. Bien. Ay, ¿por Tenés qué una me- positiva, nos gusta más que la de penal 1. ¿Eh? Tenés una positiva, nos gusta más que la de penal 1, por lo menos. ¿Qué cosa? ¿La materia te gusta? No, digo, penal 2 es más entretenida que por ahí penal 1 algunas cosas. A mí me gusta mucho penal 2. Está bien, a mí me Por eso gusta te digo, más tenés penal, una a favor. pero bueno, está bien. Sí, tengo más armas, digamos que tengo más herramientas. Puede ser, pero a ver, podríamos, está bien, totalmente de acuerdo, podríamos decir que es, Adriana lo decía con otras palabras, pero perdón que lo diga de esta manera más campechana, más directa, seducir es engañar. Sí. La palabra que usan aquí, no sé, que no la usan a seducir, usan aprovecharse. Queriendo decir. Está bien, pero podríamos decir que es el conjunto, como después lo van a ver ustedes en el tipo penal del 172, que es en estafa, es aquellos artificios, engaños o halagos desplegados por el sujeto activo hacia el sujeto pasivo, tendientes a que estos prestes un consentimiento que es totalmente ineficaz. Pareciera ser que este es... en realidad, el sistema actual que prevé el tipo penal del 120 cuando habla de aprovechándose de la inmadurez sexual. ¿Está? Quiere decir que el sujeto activo debería o debiera desplegar algún tipo de artificio, astucia o maquinación, estoy utilizando palabras que le van a servir para cuando ustedes vayan allá por el artículo 172, para lograr este consentimiento ineficaz de parte del sujeto activo. ¿Bien? Bien. Aprovecharse, bueno, vamos, ustedes ya saben, entienden bien a qué nos referimos cuando habla de aprovecharse, sacar partido, obtener lo que quería con las actitudes que ha desplegado. Profesor, disculpe. Sí, Diana. Si es menor de 13 años, ¿qué era lo que pasaba? ¿Cómo se llamaba? Si es menor de 13 años, la conducta se desplaza hacia las plataformas fácticas sobre la que opera la figura. Está, que son el segundo párrafo del 119, abusos que comúnmente se denomina abuso sexual gravemente ultrajante, o el 119, tercer párrafo, que se denomina abuso sexual con acceso carnal, o condición análoga después de la reforma introducida al tercer párrafo. Bien. Otra situación a tener en cuenta también dentro del tipo objetivo es las situaciones, me acuerdo de Florencia porque esto, no sé, en algún momento hablamos de error de tipo y error, las diferenciaciones de error de tipo y error de prohibición, y pueden darse situaciones en cuanto al error, que es la situación, si se quiere, que puede darse en la cual el sujeto activo crea entablar una relación válida con una persona que no se encuentra dentro de esa franja etaria. Si se prueba concreta directamente que hay un error en cuanto a una condición del tipo objetivo, estamos ante un error de tipo. Y tendremos que establecer la entidad del error de tipo para saber si la conducta deviene atípica o pasa a una faz culposa. En este caso en particular, estoy hablando de penal parte general, ¿ves, Juan? Los que damos parte general nunca nos podemos sacar la ropa. No dije que no me gusta mucho. Penalistas, Pero en este caso, como la figura no prevé específicamente un reproche para el tipo culposo, la conducta deviene atípica. ¿Bien? Bien. Vamos a terminar el análisis de la figura diciendo que respecto de consumación y tentativas, el estupro se consuma siendo un delito doloso de resultado, admite la tentativa. Ahora, tentativa cuando el autor comienza a realizar actos inequívocos tendientes a la ejecución, pero por alguna circunstancia ajena a su voluntad no lo consuma. Es una figura dolosa, dolo directo de primer grado, no obstante lo cual,
debo hacerles notar que aquí hay un elemento dentro del tipo subjetivo distinto del dolo, que es haber realizado o haber seducido al sujeto pasivo, un requisito distinto del dolo, un requisito que comúnmente se lo denomina de ultraintencionalidad. Es el aprovechamiento de la inmadurez. ¿Está? Bien, ahora sí, atáquenme si quieren preguntas respecto de esta situación en particular, a ver si puedo pasar a mi segundo tipo penal en 30 minutos. Bien, voy bien. Yo quiero decir algo muy breve, que no entiendo cuando se plantea la inexperiencia de la víctima, cuando... Lo tuyo es un para problema que... Perdóname, a ver, Josefina, porque creo... No voy a la prueba. No voy a la prueba. O sea, para que la víctima menor de 16 años tenga experiencia, alguna vez tiene que haber tenido inexperiencia. O sea que No, perdón, toda persona menor de edad, uno nace con una inexperiencia. Vos cuando naciste, no sabías la lectura. Habla de inmadurez, no habla de experiencia. Inmadurez sexual. No, pero no es, inmadurez sexual no es lo mismo que experiencia. A eso iba, porque puede haber tenido múltiples experiencias desagradables, porque la abusaron distintas veces, y sigue siendo una persona inmadura por la edad. Bueno, yo le planteo la siguiente situación en particular, que nos puede servir también para el tipo penal que vamos a analizar ahora, que es el 125, que es el delito de corrupción. Se considera que una persona es, obviamente, aquella que no ha tenido ningún contacto con la sexualidad de otra persona, es obviamente una persona que carece de toda experiencia esencial. Sí, no tiene el expertise, podríamos hablar técnicamente, de la sexualidad. Sí. Por consiguiente, hay una cuestión... Eso con independencia de que el término, como dice, inmadurez, puede ser de una persona que no tiene que ver con la situación evolutiva, etaria de una persona. Porque hay personas que tienen problemáticas cognitivas que por más que tengan una edad determinada, no tienen... van a ser siempre inmaduros, porque volitivamente y cognitivamente no alcanzan esa madurez. Exacto, ahí estoy totalmente de acuerdo. Inmadurez y experiencia. Nunca terminé mi idea, ese es el problema. Perdón, yo a lo que iba en cuanto a la madurez sexual es que ¿cómo adquiere un menor de 16 años madurez sexual si en cierto modo la ley le prohíbe tener relaciones sexuales porque va a estar condenado todo aquel... No le prohíbe. No le prohíbe. Una persona de su inmadurez no es una prohibición directa, de inmadurez sexual. Puede tener relación... Puede tener relación sexual con uno de 16 años también, no necesariamente mayor. Claro, no tiene experiencia. Perdón, para que no se me esté. Inmadurez, aprovechamiento de la inmadurez sexual. Eso es lo que está respecto de... ¿No qué? No habla de inmadurez sexual, digo. Perdón. No, para mí tampoco. Lo que no quería hacer, lo voy a terminar haciendo así. Pero acá hay una cuestión que es la siguiente. ¿Me permiten leer algo, por favor? Bien. Será remitido con prisión o reclusión de 3 a 6 años al que realizar alguna de las acciones previstas en el segundo y tercer párrafo del artículo 19 con una persona menor de 16 años, aprovechándose de su inmadurez sexual, en razón de la mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia respecto de la víctima, u otra circunstancia equivalente siempre que nos resultare un delito más severamente penal. La inmadurez que requiere el tipo penal es concreta, que es la inmadurez sexual del sujeto pasivo. No es que reprima o dirija un reproche a la víctima, no, lo dirige a el sujeto activo que se aprovecha de esas circunstancias. ¿Se entiende? Es el sujeto activo quien, aprovechándose
de esa inmadurez sexual de una persona que se encuentra en determinada franja etaria y sumado a ello se aprovecha mediante esta situación de seducción, logra un consentimiento que debido a estas características el legislador considera ineficaz. Por consiguiente, le direcciona un reproche, si se quiere, a ver, desde un modo teleológico sistemático de ver la problemática, atenuado respecto de las figuras o plataformas fácticas sobre la que trabaja la figura. ¿Bien? Querido doctor Manuel, solamente una cosa más. En realidad podrían sacar la palabra sexual de inmadurez, porque es aprovechándose de la inmadurez. Da lo Sí, mismo. no, Porque en este menor de caso la 16 requiere, años. no, en eso no voy a estar de acuerdo, ¿Por Adriana. qué? Discúlpeme, porque Es que menor de estamos 16 dentro de un bien jurídico protegido determinado. Entiendo, pero es la inmadurez que la hace, es decir, es la Bueno, inmadurez porque tiene menos de 16 años. Creo que esto ya haberlo comentado con Bueno, usted en no, alguna oportunidad, se lo vuelvo a hacer aquí, si puede direccionar su intencionalidad a una carta a algún legislador nacional en el cual le recomiende la reforma de estas situaciones en particular. Lo que ¿Bien? pasa, Doc, Igual, que si además no ya el tuviera esas código- características, sería otra figura. No sería estupro, sería otra figura. La que usted Es que no sea preguntaba, delito. 119, segundo y tercer párrafo. Claro. Profe, yo en esta comparto, con usted le voy a explicar por qué me parece que es interesante lo que plantea Chicos, recién. tengo que ver 3 figuras. Podemos avanzar. Listo, después te lo cuento. Chicos, porque si no, no puede avanzar y nos atrasamos. Esperemos que termine y después le preguntan cualquier cosa. Así nos empiezan a discutir por el chat. Ah, claro, yo después me prendo, me puedo quedar un rato más, ya está, ya di por perdida mi actividad posterior. Vamos a la figura de corrupción. Y aquí voy a hacer un cambio en esta situación, toda vez que el bien jurídico protegido sobre la que opera la figura no es la misma sobre la que venimos trabajando. Podríamos decir que el bien jurídico protegido que opera la figura del 125 en realidad es la interferencia en el proceso de formación de la sexualidad o del normal desarrollo de ella. En realidad, la ley lo que prevé o intenta tutelar es el crecimiento o el sano crecimiento sexual y castigar como corrupción aquellas situaciones en las cuales ese normal desarrollo se ve interrumpido, no de manera voluntaria por el sujeto pasivo. Si quieren ustedes, podríamos ponernos de acuerdo que el bien jurídico protegido que campea sobre la figura del 125 es la influencia o interferencia negativa en el libre crecimiento sexual de un individuo mediante la realización de alguna práctica de índole sexual que tenga la capacidad de pervertir, desviar o depravar sexualmente al sujeto pasivo. ¿Bien? Bien. A ver, tanto la corrupción como una figura que van a ver con la doctora Castro, que es la prostitución, que ustedes lo van a ver cuando vean trata, son estados. ¿Qué quiero decir cuando tanto la prostitución como la corrupción son estados? Esto quiere decir que son situaciones en las cuales se necesita para que se constituya esta problemática cierta habitualidad. No tiene que ser un acto único e independiente. Ahora bien, si ustedes se tomaran el trabajo de leer el tipo penal del 125, si alguien lo puede leer, me sentí ahora que quedé como que cortaron y no habla nadie. Todo es peor que si fuera un parcial. No, vénganse, que me encanta discutir. Lo leo si quieren. Dale, Josefina. El que promoviere o facilitare la corrupción de menores de 18 años, aunque mediare el consentimiento de la víctima, será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años. Bárbaro, gracias. Después, con eso me alcanza.
Si se quiere, o sea, si uno quiere buscar la definición, la definición es tautológica, vamos, ¿qué es el tipo penal que prevé el artículo 125 de la corrupción? ¿Qué es la corrupción? Y pareciera ser que la corrupción, pero no me dice qué. La corrupción, como se entiende en el tipo penal del 125, es un elemento, sigo Juan con mi problemática de penal parte general, es un elemento normativo del tipo. Y como todo elemento normativo del tipo, requiere su delimitación y su conceptualización acudiendo a valores éticos, sociales y culturales. Y tomando, por ejemplo, un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal, Bunder Sergio, del año 2001, definieron a la corrupción en realidad como un vicio o una perversión del instinto sexual. Es una depravación de los modos de conducta sexual. Digamos que para que la conducta sea merecedora para ser considerada corrupción, debe ser capaz de desviar el libre crecimiento sexual de un individuo. No basta con que la conducta tenga características sexuales, ni que provoca o pueda provocar, algún daño psíquico. Porque vamos, ya lo dijimos cuando vimos las agravantes del 119, cualquiera de las conductas que estamos analizando y viendo, producen, no pueden producir, van a producir un serio daño psíquico en el sujeto pasivo. Pero hay que establecer, para determinar si una conducta puede llegar a tener la entidad de ser captada por el tipo penal del 125, si por sus condiciones valoradas objetivamente, anteriormente, ex ante, y la conducta desplegada en el momento, la misma es capaz de poder desviar el libre crecimiento sexual de una persona. La jurisprudencia en forma reiterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como así también la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, es conteste en establecer que la figura de la corrupción debe ser reservada para casos muy graves, en los que la finalidad de condicionar o predisponer el sentido de la sexualidad de una persona es determinante. Vuelvo a reiterar, la corrupción debe entenderse como un estado, entendido esto como un comportamiento habitual, producto de la realización de actos sexuales que, ahí sí, estas son las notas características de la corrupción. Actos sexuales que son considerados prematuros, excesivos y perversos. Esas son las tres características que deben poseer los actos para tener la entidad de corrupción. Y estos actos prematuros, excesivos y perversos van a desviar el crecimiento normal de la sexualidad de una persona. ¿Bien? Estoy todavía en las generalidades. Se dice que, para tratar de llevar algunas caracterizaciones de estos contenidos que debe tener el acto perverso, podríamos decir que un acto es perverso cuando en sí mismo implica un ejercicio normal de la sexualidad. Prematuro es sencilla la definición. Algo es prematuro cuando ocurre antes del tiempo que debía producirse. Y un acto es excesivo, y aquí la jurisprudencia, y voy a utilizar al doctor Núñez en la definición, él habla que implica una lujuria o un acto de lujuria exorbitante. La Cámara Criminal y Correccional de Capital Federal, la Sala Quinta,
ha dicho, lo voy a leer textual, solo cabe hablar de corrupción cuando existe el peligro de que el sujeto pasivo se deprave, mas no cuando, pese a lo prematuro del acto, ese resultado no sea previsible. La evaluación del peligro deberá conjugar las características objetivas de la acción con el grado de madurez de la víctima. ¿Bien? Por eso, en eso hablamos de que es una figura que debe ser reservada para casos de extrema gravedad. Bueno, vamos con la estructura. Desde el punto de vista de la clasificación del tipo penal, nos encontramos ante un delito de mera actividad, de peligro abstracto y de sujeto pasivo, igual que en el 120. Esta característica es igual que la que vimos en el 120. Y de sujeto pasivo de consentimiento irrelevante. Volvamos. Tipo objetivo. ¿Quién puede ser sujeto activo? Sujeto activo puede ser cualquier persona. ¿Quién puede ser sujeto pasivo? Según nos leyó Josefina, sujeto pasivo pueden ser los menores de 18 años y en los casos de la primera parte de la norma y los menores de 3 y demás. ¿Cuáles son las formas o medios comisivos? Y esto sí le pido que por favor presten atención porque también les va a servir a ustedes para cuando vean la problemática de la prostitución, no del tema de trata, pero sí de la prostitución tal cual lo prevé Ya lo vimos, el doctor. Código Penal. ¿Ya lo vieron? Sí. Bueno, ¿cuáles son las dos formas comisivas, Cristina? No me acuerdo, pero me acuerdo que vimos la Te pido perdón. Las dos formas comisivas son las mismas que viste para la prostitución. Entonces voy a hablar dos palabritas porque se ve que ya lo saben. Facilitar y promover. ¿Tá? Son las dos formas comisivas. Y ahí había toda una temática linda para discutir, sobre todo calculo que Adriana, Josefina y Juan me van a salir a discutir esta situación. Sebastián Soler decía lo siguiente, se discutía si se podía promover la corrupción de alguien que ya estaba corrompido. Diciendo Soler que, con respecto a la promoción, ¿no? Significaba iniciar a una persona, él hablaba de una persona menor de edad, en la realización de prácticas sexuales depravadas. Por consiguiente, Soler entendía que no se podía promover la corrupción de una persona que ya estaba corrompida. En contraposición con esa postura, y es la que actualmente campea tanto en la jurisprudencia como en la doctrina, la mayoría de la doctrina entiende que la promoción de la corrupción comprende tanto a aquella persona que no estaba corrompida, como así también aquella que ya se encontraba corrompida, toda vez que la corrupción, para la doctrina y jurisprudencia mayoritaria, admite grados. Recuerdo una sentencia del Tribunal Superior de Córdoba, en que admite fases evolutivas, dice, dentro de la posibilidad de la corrupción, admitiendo que se promueva la corrupción de personas que ya estaban corrompidas. Bien, como dato entonces dejo para yo quedarme tranquilo, las acciones típicas previstas son la de promover, promueve a aquella persona que impulsa o determina a otra a la realización de una conducta, y facilita a aquella persona que le da un impulso o iniciativa a aquella persona o al sujeto pasivo que ya se encontraba en esa situación. Hay autores que dicen que facilitar es quien coopera, apoya, asiste, favorece, quien lejos de impedir o dificultar esa situación, la hace más fácil. Dentro de la sistemática de la tipicidad compleja, podemos ponernos de acuerdo que el tipo subjetivo es doloso,
dolo directo de primer grado y requiere ese dato distintivo de ultraintencionalidad en la situación de querer desviar el normal desarrollo sexual de una persona. ¿Puede haber más de un sujeto activo para un mismo caso? Sí. No hay ninguna limitación en lo que dispone nuestro Código Penal a partir del artículo 45 en adelante. Puede darse situaciones de coautoría, de participación. Sí, no hay una limitación. Si se quiere, no está entendido cuando hablamos de las características genéricas de este delito, no hablé yo que tuviera esa situación prevista de delito de propia mano. Solamente puede ser autor aquella persona que realiza la conducta descrita como prohibida en el tipo. Pero ahí Juan Manuel me va a volver a decir que estoy muy imbuido de la parte general. Bueno, ¿alguna duda? Sí, Prometo... profe, con el concepto de perverso, por favor. Sí. El concepto de perverso, ¿me lo puede repetir? Desde un punto de vista legal te lo puedo dar yo. Desde el punto de vista de la psiquiatría, perverso es quien disfruta del daño ocasionado a otra persona. Esa sería desde el punto de vista psiquiátrico. Desde el punto de vista, desde lo que ha admitido la doctrina por perverso, establece que un acto va a ser perverso, o va a ser considerado perverso desde el punto de vista jurídico, cuando el mismo implique un ejercicio anormal de la sexualidad de una persona hacia otra, tendiente a esta situación de querer desviar el normal crecimiento de la sexualidad de un individuo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la conceptuación que la corrupción implicaba una interferencia indebida en el normal crecimiento de la sexualidad de una persona? Profe, yo tengo una consulta. Cuando usted habló de la corrupción que admite fases evolutivas según Sí, el Tribunal de Córdoba. Hay un fallo del Superior Tribunal de Córdoba. Tendría que darme vuelta, ir a mi biblioteca. Bueno, parte tengo acá, parte, bueno, no les voy a contar el desastre en pandemia que en mi casa. No, bueno, lo puedo buscar así, digamos, corrupción, Tribunal Córdoba, algo así. Dame un segundo, que creo que está citado en algo que tengo acá. Pará. Déjame ver. Creo que es este. Tribunal Superior de Córdoba, causa Herrera, sentencia 336 del 10 del 12 del 2008. Puede que no sea ese, Florencia. Puede que no. Creo que es ese. Puede que no. No estoy seguro. Está citado acá por otra cosa, pero creo que en el mismo hablan de esa situación en particular. Gracias. En realidad, ese fallo, el fallo que te di, tiene que ver con esta situación de relación de preeminencia. Ah, bien, bien. Bueno. Pero que creo, si no me equivoco, algo dice también respecto de esta situación. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bien, me voy a el tipo penal de rapto. Perdón, háganme acordar algo del artículo 72 del Código Penal, que en todas las figuras que vieron conmigo tenemos que hacer una salvedad porque puede ser pregunta de examen y no quiero que alguno me eche la culpa de algo. ¿Está? No le bien. preguntamos. ¿Qué? Sí. ¿Cuándo le hacemos acordar? Al final, porque ya veo que pasaron de no poder hablar, ahora están, la verdad, como si fuese un parcial que no habla nadie. No es así. La verdad estaba contento. Me estoy mordiendo la lengua, profe. No, es que no hay arma término problemas, medio. sino. No hay término medio y después se terminan peleando todos y es horrible. Yo soy un pitbull, saben que a mí discutir y cosas me encanta. No, pero no por vos, Robert.
por nosotros. Es horrible que se pongan a No, pero discutir. no se tienen que poner mal entre ustedes. A ver, toda su vida, aquellos que ya eligieron esta carrera, van por penal parte especial, quiere decir que están entre el segundo y tercer año, ¿no? Más o menos. Ahora se me mezcló porque penal 1 me la pusieron en primera, Sí. se me mezcló, pero bueno, no importa. Están en tercer o cuarto año. Chicos, eligieron una carrera que es en base a discutir, ¿está? Y yo siempre digo algo, yo por un expediente, o por una, no me voy a pelear con otra persona, porque la voy a tener que ver toda la vida. Ustedes en la calle, esperemos, por favor, en la calle, o en los Zoom, no sé cómo será la justicia, se van a tener que ver, o sea, que discutan, pero traten de llevarse bien. Bueno, Claro, pero sigamos. el tema no es la discusión. Discuten porque hablan. O sea, Ah, a mitad de porque no se compañeros les molesta que interrumpan. a mí no, pero No, ya sé. Ya, No, el no, yo soy problema, ¿sabes abierto. cuál es, Robert? Te lo puedo describir en una situación. Les molesta que formen parte de la clase. O sea, pareciera que la clase fuera un videíto de un profesor. Claro, pero, o sea, no hay Entonces, término medio. no hay un punto medio entre un punto y el otro. Yo entiendo esa situación. Entiendo que a algunos les puede gustar más o menos. Entiendo que hay que tener moderación cuando hacer las cosas. Entiendo. Hago una pondría de mi parte. Igual, Juan, ya está porque. No, nos ya molesta está porque que te hagas el doctrinario, Juan, eso, que Me tu molestará profesor que está estén explicando algo y no dejas terminar. ya, igual, chicos, ya está. Así, Robert, sí. Déjenme, voy por el 130 y me quedo, voy por el 130 y me quedo. Me quedo para los que quieran, no tengo problema. Una pregunta para saber desde el punto de vista esto del Zoom. ¿Yo me puedo quedar y le gasto a alguien algo? No, si quieren yo lo pago, no, Manuel, ahora te aviso si arranca alguna clase a pero no tengo problema. 18:30. Sí, ya sé, todo 18:30 se tienen que ir, sí. Yo supuestamente a las 18:15 Sí, tenemos. le había prometido a alguien que iba a hacer un Zoom, pero el que quiere se queda y el que no, bueno, sembró. No participa, no se hagan problemas, yo no tengo problema. Bueno, vamos al rapto. Pese a, y acá sí voy a hacer esta distinción, pese a la nueva configuración o la modificación que se ha realizado en el tipo penal, observamos que algunos todavía siguen mencionando, sobre todo algunos libros que por ahí sobre los que trabajan ustedes y demás, siguen hablando de rapto. En realidad debiera sistematizarse la figura como el tipo penal de sustracción o retención de una persona con intención de menoscabar su integridad sexual. Es si fuéramos congruentes con cómo ha modificado el legislador constitucional allá el artículo 119. Digamos que hay tres formas de observar la plataforma fáctica sobre la que opera el artículo 130. Uno es el rapto comúnmente como se observa en la mayoría de las legislaciones iberoamericanas, de aquí de este continente. El rapto es un delito común contra la honestidad. Otros autores lo ven en realidad como un delito no contra la honestidad o, si se quiere, la integridad sexual ahora, sino otros autores y otras legislaciones lo ven en realidad como un delito contra la libertad, por ejemplo en Alemania, Portugal, Suiza, y algunos otros entendemos junto con Arocena que en realidad el rapto es un ataque contra la libertad y contra él entiende contra la seguridad, yo entiendo que es un ataque contra la libertad y contra la integridad sexual de una persona. Por eso hablo, o por eso digo que el bien jurídico protegido por la figura son dos, y por eso hablo de una tipicidad compuesta. Intervienen dos bienes jurídicos, uno como medio, la libertad, y otro como fin. Fíjense ustedes que la norma del 130 dice: será reprimido con prisión el que sustrajere o retuviere una persona por medio de la fuerza con intimidación o fraude con la intención de menoscabar su integridad sexual. La pena se agrava si se tratare de una persona menor de 16 años con su consentimiento, ahí hablamos de rapto impropio, y la pena será de 2 a 6 si se sustrajere o retuviere mediante fuerza de intimidación o fraude. Paren que hay alguien. Bueno, listo. Ya está, eliminado.
La pena será de 2 a 6 años si se sustrajera o retuviera mediante fuerza, intimidación o fraude a una persona menor de 13 años con el mismo fin. Ya vimos que son 3 las formas de conceptualizar esta figura, como delito contra la integridad sexual, como delito contra la libertad, o como delito compuesto contra la libertad. Algunos entienden contra la seguridad y otros entendemos como la libertad y la integridad sexual. Digamos que podríamos decir que debe obrar en el sujeto activo la intención de menoscabar la integridad sexual de la persona a la que sustrae o retiene. Esto sin perjuicio de que también al sujeto pasivo, tanto en el primero como en el tercer párrafo, porque en el segundo media consentimiento, se afecta la libertad locomotiva del sujeto pasivo. Podemos decir que se trata del tipo penal de un tipo penal pluriofensivo, toda vez que se ataca la libertad ambulatoria, o la libertad ambulatoria constituye, tanto en el primero como en el tercer párrafo, un medio para ofender la libertad sexual del sujeto pasivo. Esas serían las características generales a las que se compadece la figura del tipo penal del 130. Vamos al análisis del tipo objetivo. Digamos que la acción específicamente prevista, o los modos comisivos que establece específicamente la figura del 130, es retener, sustraer o retener a una persona, lo que se perpetra en contra de la voluntad de la misma, ya sea que se exteriorice esa situación de forma expresa o que se induzca al error. Lo que se trataría de lograr los mismos medios comisivos con la voluntad viciada por parte del sujeto pasivo. Es un delito de acción y de resultado. Y además, me encantaría que alguien me dijera, sobre todo como es de la parte general, es un delito permanente. Porque si hablamos de que la libertad locomotiva, generalmente los tipos penales que tienen que ver o que hacen referencia a la libertad locomotiva, son delitos permanentes toda vez que el estado consumativo permanece hasta tanto se recupere esa posibilidad de libertad locomotiva. Ustedes ya vieron con el doctor Osvaldo Cruz toda la problemática de los delitos contra la libertad, ¿no es cierto? ¿O entra para la segunda parte? Perdón, por ahí me estoy... No, dijo que le iba a dar a otro docente, no sabía quién, no sé quién es. Ok, bueno, listo. Entonces, brevemente voy a decir que el primer verbo que establece se trata de la toma y separación de la víctima del lugar en el cual se encontraba, sin que importe que éste se haya encontrado, o sea, sin que se haga una diferenciación en si la sustracción se produce en un lugar público o en un lugar privado. Y la remoción consiste en realidad en aquella situación en la cual se saca a una persona del lugar en el cual voluntariamente se encontraba y privándola de la libertad de determinar ella misma dónde quiere estar. La segunda situación prevista como medio comisivo hace referencia a aquella situación en la cual a la víctima no se le permite la traslación voluntaria de un lugar a otro. En ambos casos, para que nos quede claro, y por eso hablo de delito pluriofensivo, estamos hablando de una privación ilegal de la libertad. Por eso debemos considerar esta figura como una situación pluriofensiva en la cual intervienen dos bienes jurídicos. Los medios de los cuales se puede valer el sujeto activo pueden ser para sustraer o retener, son la fuerza, la intimidación o el fraude. Y debo hacer referencia que hay autores como por ejemplo
el doctor Donaque considera que la enunciación es taxativa, estas siendo dos las formas comisivas, establece que esta enunciación que hace no es ejemplificativa, sino es taxativa. Fuerza e intimidación deben ser serias, tendientes a anular esa situación de voluntad contraria que seguramente pueda manifestar la víctima. En cuanto a la situación de fraude a la que hace referencia el tipo penal, se trata del despliegue de algún artificio o maquinación que enmascare ese acto de sustracción y o retención. La jurisprudencia ha considerado que en una situación particular en que haberle dado algún psicotrópico al sujeto pasivo lo coloca o lo pone en la misma situación. Respecto del segundo párrafo, denominado rapto consensual, o rapto impropio, van a ver que en la mayoría de los libros lo tienen como rapto propio el primero y tercer párrafo, y rapto impropio en el segundo párrafo. La diferenciación que vamos a encontrar respecto del tipo objetivo tiene que ver con alguna limitación respecto de la franja etaria en la cual debe encontrarse el sujeto pasivo, tiene que ser menor de 16 años de edad, y la otra delimitación específica que establece el tipo objetivo es que este sujeto pasivo ha prestado el consentimiento para dicha situación. Lo mismo que vimos para el tipo penal del 120 puede decirse respecto de estas situaciones en particular. Debe tenerse en cuenta que el legislador constitucional establece que aquella persona que se encuentra dentro de esa franja etaria determinada no presta el consentimiento de forma libre y voluntaria. También vimos, la segunda parte del artículo 130 prevé las formas de agravación. Sujeto activo, vimos, puede ser cualquier persona. Sujeto pasivo, también puede ser cualquier persona. La diferenciación viene dada por esta situación respecto del segundo párrafo que debe encontrarse en determinada franja etaria. Respecto del tipo subjetivo, digamos que de acuerdo a la redacción de la norma, el dolo no se agota en el querer y conocer, sino que media una ultrafinalidad, o si quieren decirlo, ya lo venimos diciendo, un elemento del tipo subjetivo distinto del dolo, que es querer la privación de la libertad con una intención determinada, a saber, con miras deshonestas. Es un delito, ya dijimos, consumación en tentativa, es un delito doloso de resultado, por consiguiente, como todo delito doloso de resultado, admite la tentativa. Bien, yo les había pedido, si, a ver, Nicolás, si se afecta la integridad sexual de esta persona, perdón, no te estaría entendiendo, Nico, a ver si se afecta la integridad sexual, esta figura quedaría descartada. Por ejemplo, si no estamos dentro del segundo párrafo, porque ahí habría consentimiento, lo cual habría una situación, podría haber una situación de desplace y de concursalidad, pero vamos a suponer que el sujeto lo que hace es raptar a una persona y tiene un acceso carnal o condición análoga con esta persona mediando estas situaciones en particular. Ahí observamos una problemática de concursalidad entre privación de la libertad y alguna de las figuras previstas en el segundo o tercer párrafo del artículo 119. ¿Está? Doctor, una pregunta. Pascual. Sí, en el segundo párrafo habla de consentimiento. Sí. Y en el primer párrafo habla de una fuerza y una retención. ¿No hay una contradicción ahí? Son dos cosas distintas. Si hay un consentimiento... Perdóneme, Pascual, por ahí no me expresé del todo claro.
son, por ahí no, soy yo el que no entendió. son dos las situaciones que prevé la figura, si quiere usted. Rapto propio y rapto impropio. O le dije, rapto y rapto consensual. En el primer párrafo va de suyo que el rapto es sin el consentimiento y mediante la utilización de esas actividades contrarias a la voluntad del sujeto pasivo. Ahora bien, en el segundo párrafo requiere el consentimiento del sujeto activo como elemento del tipo objetivo y además requiere que el sujeto pasivo se encuentre en determinada franja etaria. Por eso considera que el consentimiento que presta es ineficaz. ¿Lo pude ayudar, Pascual? Gracias, perfecto. No, de nada. Buenísimo. Bien, yo le había pedido... Tengo una pregunta. Ok, Mariana. En el caso que una persona se traslada a un hotel y en el mismo hotel la secuestran o la raptan, ¿cómo entra eso? No estaría entendiendo la situación de hecho. Por ejemplo, una persona se traslada por vacaciones a un hotel y en el mismo hotel hay alguien que la rapta. Bien, perdón. Si no tiene miras deshonestas en su actividad, entramos en algún tipo penal de delito contra la libertad. ¿Está? Ahora ya, Pero si usted tiene dijo, miras deshonestas... ¿Sí? No, pero usted dijo que no se podía trasladar la víctima. ¿Cómo que? No. Que si se traslada... En ningún momento dije eso. Puede, a ver, es... O sea, si la víctima no se trasladaba... Fíjate cuáles son las figuras comisivas. Me parece que es más fácil, lo vas a entender por esa vía. Sustrajere o retuviere. Sustraer es sacar del lugar y retener es mantener un lugar en contra de la voluntad expresa. Puede ser que uno, por ejemplo, vamos al caso que vos pusiste, vos vas a un hotel de forma voluntaria. ¿Está? Mariana, Sí, ¿me seguís? Sí. Y en determinado momento no me dejan salir. Si no me dejan salir, vaya a saber por qué, qué sé yo, no sé. Ponele. Les caí mal, situación esta que se da en la mayoría de las veces en mi caso en particular. Estoy dentro de los tipos penales previstos en el artículo 140. Que estamos hablando de delitos contra la libertad individual. Ahora bien, si la persona que me retiene tiene alguna mira deshonesta en contra de mi persona, situación harto poco probable, ya podríamos entrar en el tipo penal del 119, primer párrafo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, antes de terminar, y ante la huida en estampida, necesito hacerles una salvedad que en realidad no necesitaría. Rosela se ríe. Sí, se ríe. Sabés que mis comentarios en clase serían totalmente diferentes. Por supuesto. Esta situación yo nada más se las hago notar porque todos ustedes que dieron penal parte general la tienen que saber muy bien. Tiene que ver con el ejercicio de la acción penal. Y sobre todo porque son tipos penales que uno de forma tangencial vieron conmigo, que es el 119, pero vieron hasta ahora dos de los que específicamente prevé la norma del artículo 72, segundo párrafo, que se los pueden llegar a... Yo lo preguntaría, pero eso sería una persona altamente mala y demás. Que es... Mirá cómo hace Florencia y cosas. Sí. Sí, sin ningún lugar a duda. ¿Cómo se ejercen las acciones penales previstas en el 119, 120 y 130? A saber, toda la problemática de abuso sexual simple, abuso sexual gravemente ultrajante o abuso sexual con acceso carnal o condición análoga, estupro y rapto. Son acciones dependientes de instancia privada.
Y yo lo asocio con, por eso cuando alguien preguntó por ahí, ¿cómo se llama? Alguien me preguntó por ahí cómo se prueba esta situación. Me acordé de hacerles esta diferenciación. Tengan muy presente que al menos el 119, 120 y el 130, la acción que emerge de estos tipos penales no es pública, es dependiente de instancia privada. Por consiguiente, la víctima, un tercero, alguna ONG sin fines de lucro y demás, puede poner en conocimiento de la actividad jurisdiccional la comisión del tipo penal con el consentimiento del sujeto pasivo, y a partir de ahí la acción se transforma en pública. ¿Está? No se olviden de esto. Puede ser materia de examinación. ¿Está? Bien, ahora sí. Ya me siento tranquilo. Puedo apoyar la cabeza en la almohada esta noche diciendo, de penal 2, dije los 3 tipos penales que quiero. Para el 14, ya como aviso publicitario, me toca dar, voy a hablar con ustedes de, cancelar, espérenme un segundito, de grooming, y voy a hablar de omisión de auxilio, que es un tipo penal que ingresa para la segunda parte. ¿Está? Voy a dar grooming y omisión de auxilio. ¿Está? Bien, ahora, ¿necesitan alguna pregunta, alguna duda? Josefina, vos que me dijiste, no quiero que te vayas mordiéndotelo, Adriana, aproveche. Total, se puede, sí, ya se terminó. El que se quiere ir se va. Puede haber rapto sin intención de menoscabar la integridad sexual, raptar porque lo quiero tener encerrado en mi casa. Sí, a veces me ha pasado con mis hijos, pero siempre encontraban la forma de salir. ¿Qué sería eso, Adriana? ¿Qué le parece a usted? Un secuestro, pero bueno, en principio esta figura aclara que es con la intención de menoscabar. Y entonces si falta, hagamos que estamos de cuenta que pasamos, usted la cursó hace 2 años conmigo, más o menos. Sí. Sí, yo me acuerdo, quédese tranquila. Usted la cursó hace 2 años. Entonces... No, el año pasado. No importa. Sí, dígame, si falta uno de los requisitos del tipo objetivo, ¿no estaría violando yo el principio de legalidad? Claro. Pero no, la pregunta en realidad no va a eso. Esta intención de menoscabar, ¿cuándo se concreta? Es decir, porque para que se realice la conducta tiene que Ese es un problema de prueba, usted deberá demostrar o no si se da. Si se manifiesta, se tiene que manifestar, todavía la etapa de la fase interna de las personas no. Hay una película por ahí dando vuelta que es muy buena, con los Precognion, que es muy buena, vieja. Pero, a ver, para que encuadre la figura deben darse todos los requisitos del tipo objetivo y subjetivo. A saber, la intención, ¿cómo la...? No es necesario que se dé el resultado del menoscabo sexual. No, porque es un delito doloso en resultado. Puede admitir la tentativa. No, lo que me refiero es que lo que se requiere es la intención, no el resultado del menoscabo. No, ya ahí, obviamente. Cuando está la intención, ya está. Claro, eso creo que lo habíamos hablado, se fue ahora. Una compañera tuya, ¿qué pasaba si aparte de rapto, esta persona concretizaba alguna figura en contra de la víctima? Esta es la situación de retener u ocultar, de privar o retener la libertad de una persona con una intención determinada. Sí. Si esa intención se materializa, y habrá que ver la situación de desplazamiento o no, o de problemática de concursalidad.
Eso es lo que me pareció que les expliqué. Sí, sí, lo explicó. Usted lo explicó. La palabra Gracias. intención, no gustar. No, bien, perfecto. ¿Sabe qué? Yo le recomendaría, no creo que... No, se ríe Roque. No, porque usted está bien. No, guarda que muchos de nosotros estamos en crisis. Porque fíjese usted una cosa, si yo le digo que el dolo es el querer y conocer... Sí, me acuerdo de eso, como que fuera hoy. Exacto. Se acuerda como si fuera hoy. Totalmente. Bueno, y se debe acordar de que yo transitaba, o le decía que no estaba tan de acuerdo con el querer. ¿Se acuerda de eso? Deme la derecha, deme Sí, un poroto al menos. Pero ¿Ah? sí, Para totalmente. algunos el dolo no es eso, sino es un simple conocimiento de... Si usted requiere querer y conocer, se producen todas esas situaciones. ¿Bien? Profe, Bueno, ahora puedo consultar, tengo 2 consultas. O sea, yo dale. quiero decir mi Una idea de pregunta. hoy que la... Por mí, perdón, para que se sepa, por mí no graben así, se pueden sentir más libres, no tengo problema. Manuel, perdón, Sí. Jo. Fíjate que vos sos el anfitrión y ahí abajo te aparece detener. ¿Querés poner detener? Ah, ¿dónde? Chatear, compartir pantalla, detener video, ahí detengo Detener, video. ahí está. Pero detengo video, ¿ustedes me van a seguir viendo? No. Te tiene que aparecer pausar o detener la grabación, no detener video. Ah, pausar la grabación o detener, ya está, listo. ¿Desea detener la grabación en la nube? Sí. Sí.